Extrañas desapariciones parte 1. Hola caóticos, he creado una sección de extrañas desapariciones y espero que os gusten. En esta ocasión vamos a hablar de vuelo 370 de Malaysia Airlines. El 8 de marzo se cumplieron 9 años de la desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, uno de los más grandes misterios aeronáuticos de la historia. Netflix aprovechó la oportunidad pero no aportó nada en particular para dar respuestas sobre el destino de la tripulación y los pasajeros del Boeing 777 perdido. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso de lo que se sabe de este tema y cuáles son los interrogantes que siguen sin resolución. Recopilar los hechos que se han oficializado desde el incidente, para entender cuánto nos falta todavía por conocer. El vuelo MH370. El vuelo 370 de Malaysia Airlines, conocido en código como MH370, uniría Kuala Lumpur, Malasia, con Pekín, China. El mismo partiría desde el aeropuerto internacional de la capital malaya a las 12:42, hora local, del 8 de marzo de 2014. Se estima que en condiciones normales, el trayecto debía completarse en unas 6 horas y media. En aquella jornada, la aeronave designada para el vuelo MH370 era un Boeing 777-200 con matrícula 9M, MRO. En la misma se encontraban 239 personas, de las cuales 227 eran pasajeros y el resto integrantes de la tripulación. Los integrantes del avión eran 153 chinos, 50 malayos y los demás integrantes del vuelo MH370 eran de Australia, Canadá, Francia, India, Indonesia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Rusia, Taiwán, Ucrania, Estados Unidos e Irán. Destacamos que un austríaco y un italiano en realidad eran iraníes que viajaban con pasaportes robados. El comandante era el capitán Zahari Ahmad Shah, de 53 años, llevaba 33 años en la aerolínea, habiéndose unido a la misma en 1981 y el primer oficial era Farik Abdulhamid, de 27 años, quien formaba parte de la compañía desde 2007. La desaparición del Boeing 777-200 de Malaysia Airlines. Partió desde la pista 32 del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur, Malasia, el 8 de marzo de 2014 a las 12:42, hora local. En la previa, nada hacía sospechar de algún evento inusual en el viaje con destino a Pekín, China. A la 1:19, cuando el Boeing 777-200 llevaba 37 minutos en el aire, el control de tráfico aéreo malayo instruyó al piloto a contactarse con Ho Chi Minh, en Vietnam. En la despedida, el capitán respondió con una frase que, tras la desaparición, se volvió icónica: "Buenas noches, Melaschen 370". La tripulación del vuelo MH370 nunca más volvió a comunicarse. 2 minutos más tarde, a la 1:21, el transpándide dejó de funcionar y el avión desapareció del radar de la torre de control. Obligó a realizar el seguimiento utilizando un radar militar, que detectó que la aeronave viró hacia la izquierda y se salió de su ruta. Se dirigió hacia el sudoeste en dirección a la isla de Penang, y posteriormente al noroeste en camino hacia las Islas Andamán, India. Los intentos por comunicarse con el aparato de Malaysia Airlines, tanto desde tierra como desde el aire, fueron infructuosos. Debía llegar a Pekín a las 6:30, hora de Malasia, pero nunca llegó. Una hora más tarde, a las 7:24, se informó que se había perdido contacto con el Boeing 777-200 con matrícula 9M, MRO. La repercusión de la noticia a nivel internacional fue inmediata, generándose gran cantidad de interrogantes sobre qué había ocurrido. Pero hasta entonces no había respuestas. Se supo días más tarde fue que el avión continuó volando casi 7 horas después de que se perdiera la comunicación gracias a que la unidad de datos satelitales siguió funcionando y contactándose regularmente con una estación terrestre de la compañía Inmarsat en Perth, Australia. A las 8:19 Malaya. Casi 60 minutos después de que se hiciera pública la pérdida de la aeronave, el vuelo MH370 registró su último contacto satelital. De allí en adelante no se volvió a saber del paradero de la nave de Malaysia Airlines. Muchas teorías, ninguna respuesta. El revuelo por la desaparición del vuelo MH370 fue inmediato. Medios de comunicación de todo el mundo tomaron el caso de Malaysia Airlines como una noticia de cobertura permanente, a la espera de novedades sobre el paradero del avión. Esto llevó a un sinfín de teorías conspirativas que mantienen vigentes hasta la actualidad. Se llegó a decir que la aeronave había sido secuestrada,
dato que fue desmentido poco después. Primer ministro malayo Najib Tun Razak comunicó el 24 de marzo, apenas un par de semanas después de que ocurriera el incidente, que el Boeing 777-200 posiblemente había caído al Océano Índico, resultando en la muerte de los ocupantes. Poco antes de su mensaje, la aerolínea envió un SMS a los familiares de los pasajeros indicando que, dadas las circunstancias, el escenario más factible era que el avión se hubiera estrellado y que no existieran sobrevivientes. La principal hipótesis sobre el destino final del vuelo MH370 era que se hubiera precipitado al agua y que ninguna de las personas saliera con vida, pero nunca lograron ponerse de acuerdo en los posibles motivos de semejante desenlace. La imposibilidad de recuperar el fuselaje y la caja negra solo han servido para alimentar las especulaciones sobre qué ocurrió. Las amplias búsquedas y los pocos hallazgos. Las búsquedas por el sudeste asiático y el sur del Océano Índico no arrojaron resultados positivos. A partir de 2015 recién hubo algunos avances vinculados al posible destino final del aparato de Malaysia Airlines. En julio de ese año, un trozo de la superficie de control de un ala, conocido como flaperón, apareció en la costa de la isla de la Reunión, un protectorado francés ubicado al este de Madagascar. En agosto, en tanto, Malasia confirmó que pertenecía a la aeronave con matrícula 9M, MRO. Entre 2015 y 2016, fragmentos identificados como partes del ala y el estabilizador horizontal derecho del Boeing 777-200 de Malaysia Airlines fueron encontrados en Mozambique, mientras que otras piezas aparecieron en las costas de Sudáfrica y Tanzania. Se estima que una veintena de objetos hallados han sido vinculados al avión del vuelo MH370, aunque solo 7 lograron ser corroborados como verídicos. Así las cosas, tras tratar de ubicar infructuosamente la nave en un área de 120.000 km², la búsqueda se canceló formalmente en 2017. 2018 una empresa privada obtuvo la aprobación para reiniciar la búsqueda en una región acotada a solo 25.000 km². Sin embargo, el área se fue extendiendo gradualmente sin lograr resultados positivos, hasta que en mayo de ese año se decidió dar por finalizadas las labores. ¿Qué sucedió con el vuelo MH370 de Malaysia Airlines? La respuesta es directa y sencilla: no se sabe. Se habló de un secuestro, de un intento de suicidio por parte del comandante, de que la cabina fue despresurizada para que todos los pasajeros quedaran inconscientes mientras el capitán concretaba su plan, de un incendio provocado por un cargamento de baterías de iones de litio en su bodega, y de un largo listado de etcéteras. También existe un consenso de que el avión continuó volando fuera de su curso hasta que se quedó sin combustible y cayó al agua. Pero al no haberse registrado señales de auxilio o emergencia en ningún momento, tanto de la tripulación como de los pasajeros, es todavía más difícil determinar qué pudo haber ocurrido a bordo de la aeronave. Gung Chen, un matemático de la Texas A&M University, publicó un estudio en 2015 en el que explicó por qué el vuelo MH370 pudo haber caído al agua de forma vertical. El especialista sostuvo que en caso de estrellarse en cualquier otro ángulo, el Boeing 777-200 debería haberse roto en gran cantidad de pedazos que hubieran quedado flotando en la superficie del océano, lo cual hubiera facilitado su hallazgo. Pero su teoría tampoco ha podido ser comprobada. Así las cosas, en lo único que no se discute es que solo se podrá tener una imagen certera de lo que ocurrió cuando se recupere la caja negra. Cuándo puede llegar a ocurrir, nadie puede asegurarlo. Existen reportes de que las búsquedas podrían reanudarse este año o en 2024 de la mano de esfuerzos privados, aunque tampoco existen certezas al respecto. ¿Qué es lo que os ha parecido? No se sabe qué pasó, pero esperamos averiguarlo. Si os ha gustado, darle like y suscríbete para formar parte de este grupo de caóticos que somos. Muchas gracias.